En esta pregunta nos hablan de un paciente con antecedente de traumatismo abdominal. Tiene hemorragia digestiva alta y dolor tipo cólico. ¿Cuál es la primera posibilidad de diagnóstico? Las posibilidades. Te ponen laceración de páncreas y pancreatitis, hemólisis, perforación duodenal, úlcera de estrés, ruptura vesicular. Lo han fallado bastantes. Entonces hay que recordar algo. Cuando normalmente nos pregunten trauma abdominal, hay que recordar que el trauma abdominal tiene, digamos, muchas consecuencias en el paciente. Pero el trauma abdominal, independiente del tipo de traumatismo que haya, va a generar un estrés. Este estrés que se da durante las situaciones de traumatismo o cualquier otra situación que ponga en estado de hipoperfusión al paciente, por ejemplo, ¿cuáles? Equivalentes. Un paciente que te pongan con shock severo, un paciente que te pongan que tiene un gran quemado, ¿no? Que incluso en el estómago los grandes quemados hacen las famosas úlceras de Curling, ¿no? Un paciente que tenga un cuadro, por ejemplo, neurológico, severo, tipo trauma asociado. Eso se asocia mucho a situaciones de aumento de masa dentro del cerebro y puede llevar también a ser las famosas úlceras de Cushing. ¿No? La parte de Cushing es más neurológico. Entonces, estas causas hacen una situación de hipoperfusión, que es lo que también hace los pacientes politraumatizados, preferentemente traumatismos abdominales asociados. Y cuando estos traumatismos abdominales se asocian a una hemorragia digestiva alta, que dentro de las causas de hemorragia digestiva alta, de todas las que tiene, una de las menos frecuentes, es un grupo bastante pequeño, aproximadamente 10%, son las úlceras de estrés. Las úlceras de estrés que se puedan presentar como una de las causas, un traumatismo abdominal, es una asociación en una pregunta. Traumatismo más HDA, úlcera de estrés. La úlcera de estrés normalmente se va a presentar en el fondo gástrico. ¿Ok? En el fondo gástrico. Y va a ocurrir por una disminución del flujo a nivel de la mucosa. Y la mucosa sangra. O sea, no pasa la muscularis mucosae. ¿Ok? Porque si pasara la muscularis mucosae estaríamos hablando de úlceras potentemente. Entonces, teóricamente, estos son erosiones. ¿No? Erosiones que se van a asociar. Entonces, los pacientes podrían, se asocian generalmente a daños tipo ulcerativo multifocal en fondo gástrico, ¿no? De las preguntas que ustedes están observando, hay situaciones bastante raras. Por ejemplo, las úlceras, normalmente nosotros las vemos en zona de antro y en zona de duodeno, ¿no? Pero cuando son por estrés, se van a asociar en zona de fondo, ¿no? Entonces, y eso es una causa endoscópica de una situación que puede llevar a una hemorragia digestiva alta. Entonces, las úlceras de estrés podrían presentarse, ya sea en estados erosión, con zonas erosiones muy puntuales, que generalmente es más erosión que úlcera, incluso es más erosión que úlcera en la forma de la presentación, pero hay que asociarlo a la patología de la pregunta, ¿no? Trauma con HDA, probablemente un estado de hipoperfusión y probablemente una hemorragia digestiva alta. Laceración de páncreas y pancreatitis, generalmente cuando hay lesión pancreática hay hemorragia, hay infiltrativa en grasa retroperitoneal que puede llevar por ejemplo, a ver signos como el Gray-Turner o signos de Cullen, que son infiltraciones de sangre en grasa. Las hemólisis, bueno, por lógica tendrías un cuadro de ictericia más asociado, ¿no? Perforaciones duodenales más peritoneal y ruptura vesicular es un poquito alejado, pero también un cuadro peritoneal, ¿no? Porque es líquido que sale a peritoneo. Entonces, esta es una cosa bastante interesante para que puedan tener las asociaciones en esta pregunta. En el caso de un pólipo sésil, me hablan del mundo de pólipos y me describen que es sésil de 1 centímetro, ¿cuál sería la indicación más adecuada? Colostomía, extracción quirúrgica, extracción por laparoscopía, gastrectomía parcial, ninguna de las anteriores, ¿no? Me ponen desde colostomías hasta gastrectomías parciales, o sea, me están hablando del mundo del pólipo en general en el tubo digestivo. Como ustedes pueden observar, el pólipo es una tumoración que va a ocurrir, que puede ser una tumoración neoplásica, ¿ok? Donde van a estar, por ejemplo, los adenomas, que son uno de los más frecuentes, y también, por ejemplo, los carcinomas, ¿no? Entonces, hay también pólipos que no son de componente neoplásico. Acá tenemos un grupo, los pólipos hiperplásicos, por ejemplo, ¿no?
hiperplásicos, que se ven bastante, ¿no? Los juveniles que preguntan en los exámenes, ¿no? Los lipomas asociados también, o los inflamatorios. Estos son los que más van a ver ustedes dentro de los cuadros no neoplásicos. Cuando uno mete el endoscopio, si ve un pólipo, por ejemplo, rojo, bien encendido, esto es más de gran tamaño. Esto es más asociado, más así, ectoscópicamente a un adenoma, ¿no? Más adenomatosos. En cambio, si ustedes ven un pólipo así, más acuñado, por ejemplo, más pálido, más sésil, y son más hiperplásicos, ¿no? Normalmente los pólipos, pólipo que se ve en el tubo digestivo debería sacarse para estudiarse, ¿ok? Porque siempre tienen un componente neoplásico. En cualquier víscera hueca, esto va a ocurrir. El tratamiento ideal es la polipectomía endoscópica. Eso es lo ideal. Que no existen las alternativas. Por eso es que es ninguna de las anteriores. No existe la polipectomía. Eso es lo ideal. Eso es lo que se hace todos los días. Y hay que aprender a entender los pólipos. Van a aumentar su potencial maligno cuando se presenten algunas características. Por ejemplo, si yo tengo un pólipo que mide más de 2 centímetros, es altísima la capacidad maligna. Por eso que más de 1 centímetro lo tienes que sacar al pólipo, donde esté, en cualquier lugar del tubo digestivo, vesícula, colon, cualquier lugar. Incluso, basta que tenga la sospecha y en menos de 1 centímetro también sácalo. Y no va a pasar absolutamente nada. Pero más de 2 se asocia a malignidad. Si los pólipos son sésiles, también. Los sésiles que está así más metido, también es un componente que hay que mirarlo bien. Por ejemplo, si has hecho una resección incompleta del pólipo al que retirarlo, eso también es un potencial tremendo, así que tienes que volver, ¿ok? Si la anatomía patológica te dice bordes comprometidos, hay que tener cuidado con los bordes comprometidos, ¿ok? Si te hablan, por ejemplo, de los grados de diferenciación, ¿no? Te pueden hablar de grados de diferenciación, oye, esto está poco diferenciado, ¿no? La anatomía patológica también es un potencial maligno, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, ven que hay una invasión del tallo, o sea, esta parte de aquí, también, ¿no? La invasión del tallo. Entonces, hay situaciones que la anatomía patológica nos va a hablar, invasión del tallo, grado de diferenciación, bordes comprometidos. O sea, nos van a decir, esto es lo que nos va a decir la parte micro. Y esto es lo que nos va a decir la parte macro, cuando lo vemos con el procedimiento propiamente dicho, ¿no? Entonces, hay que recordar, en pólipos que vamos a ver, indicación polipectomía endoscópica, ¿ok? Que es lo ideal. Esta pregunta también fallaron mucho y nos hablan de que ante una quemadura profunda circunferencial de tronco, acá ya la pregunta se vuelve un poquito más complicada porque nos hablan de quemadura circunferencial, ¿no? De tronco o extremidades, o sea, te agarran cualquier parte del cuerpo. ¿Cuál es el tratamiento urgente de elección? Urgente. Entonces, esta pregunta es una pregunta dirigida a lo que son digamos, el área de quemaduras, pero con lesiones especiales, ¿no? Cuando uno analiza lo que es quemaduras, entiende un poco lo que son lesiones especiales. Y aquí vamos a encontrar algunas lesiones que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, tenemos las lesiones por inhalación. Esa es una lesión especial. ¿Saben por qué les digo? Porque las lesiones por inhalación normalmente te van a poner en las preguntas que el espacio está confinado. O sea, por ejemplo, una discoteca, ¿no? Como Utopía, ¿no? Lo que pasó. Espacio confinado. ¿Sí? Te van a poner en la descripción de repente que hay quemadura facial. Las quemaduras faciales, tengan cuidado, se asocian mucho a lesiones aspirativas. Y te pueden poner de repente que los pelitos de la nariz están con carbón, con hollín. Entonces eso es evidencia de hollín, ¿no? Puede haber. O tan solamente hay, se observa que ha habido muestras de hollín en las fosas nasales, ¿no? Y todo paciente con quemadura extensa también va a tener el mismo manejo. Entonces, estas preguntas que van a venir con el tema de la inhalación, uno tiene que ser muy agresivo. ¿Por qué? Porque uno tiene que automáticamente, paso uno, entubar, señores. ¿Ya? Esa es la respuesta. Entubar y darle oxígeno de alto flujo. ¿Sí? ¿Cuánto hablo de quemadura extensa del doctor? Cuando la quemadura es mayor del 30% actualmente. Antes decíamos más del 20%, ¿ya?
Entonces, quemaduras con inhalación, que es pregunta clásica, lesiones de inhalación. Tenemos espacios confinados, quemaduras faciales, evidencia de hollín, quemadura extensa. O sea, señores, estamos hablando de que tenemos que intubar a nuestros pacientes. ¿Ok? Esto es lo que le va a salvar la vida rápidamente, protegiendo la parte de la vía aérea, porque muchos de estos pacientes grandes quemados, por ejemplo, cuando le metes mucha agua, también se edematiza la parte de la laringe y compromete la vía aérea. Perfecto, doctor. Esta es una lesión especial en quemadura que me va a preguntar. Otra lesión importante son las quemaduras circunferenciales, que justamente ha venido en el simulacro. Quemaduras circunferenciales, señores. Las quemaduras circunferenciales normalmente pueden ser, por ejemplo, de miembros, ¿ok? O puede afectar, por ejemplo, tronco, abdomen, ¿no? Tronco, el abdomen. Entonces, ¿qué ocurre? Los pacientes, cuando tienen una cirugía circunferencial, en las extremidades podría ocasionar un síndrome compartimental. Se edematiza todo y comienza a comprimir las arterias y el flujo distal se ve comprometido. O sea, esto podría llevarlo a una isquemia aguda, ¿correcto? Y cuando es en tronco, ¿qué va a pasar? Hace también lo mismo, doctores. Síndrome compartimental. ¿Ok? Y este síndrome compartimental, ¿qué va a ocurrir? Va a alterar los órganos. Ok, doctor. ¿Y esto puede llevar a qué? A muchas complicaciones. Por ejemplo, oliguria. Orinas poco. ¿Qué más? Lesiones propiamente de daño de hipoperfusión, que terminan compensando todo. Entonces, la oliguria es algo que no va a llamar muy rápido la atención, eso sí quiero decirles. Pero los síndromes compartimentales van a descompensar, van a hacer alteración hemodinámica total, ¿no? Alteración hemodinámica. ¿Ok? Y ustedes lo van a ver la alteración hemodinámica. ¿Cómo? Van a ver ingurgitación yugular y van a ver hipotensión. ¿Ya? El paciente tiene aumento de la ingurgitación yugular, hay hipotensión y lógicamente hay taquicardia para tratar de compensar. O sea, comienza a haber un cuadro de alteración hemodinámica. La alteración hemodinámica despertó. Y una de las cosas rápidas que uno tiene que mirar es la oliguria inmediata. El paciente hace una oliguria, pese a que le metes agua un montón, hace mucha oliguria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Bueno, en el paso de arriba tenemos que hacer un Doppler, ¿no? Para ver cómo está el flujo arterial, ¿correcto? Y vamos a tratar siempre, siempre de hacer dos cosas. Cuando yo tengo un paciente que me hace un cuadro de escara, que se llama escara negra, la escara comienza a apretar. Entonces, si yo tengo una escara y veo que hay componente o alteración, por ejemplo, hemodinámica, o el paciente me está haciendo un cuadro comprometido, por ejemplo, un síndrome compartimental, o sea, me va a dar dos situaciones, ¿eh? Voy a encontrar dos cosas. Dos cosas voy a encontrar. Alteraciones hemodinámicas asociadas a la escara. Y lo otro, síndrome compartimental. Cuando te preguntan síndrome compartimental, tú vas a marcar fasciotomía. Si pasan más de 6 horas, ese miembro se puede perder. Eso ocurre más en los miembros. Los síndromes compartimentales es más frecuente en los miembros que en el tórax y en el abdomen. Pero la alteración hemodinámica que se presenta en todos los pacientes grandes quemados, en todas las situaciones, se junta con el síndrome compartimental en lo que es el tórax y el abdomen. Y acá lo que tenemos que hacer para evitar esta situación, tenemos que hacer la escarotomía. Escarotomía, ¿no? Longitudinal. Entonces, cuando ustedes les pongan circunferencia de extremidades o tronco, ustedes piensen siempre en la escarotomía. Cuando se hace escarotomía, es importante recordar que los pacientes van a tener una placa negruzca que los cubre. Esa placa negruzca que los cubre, traten de cortarla.
Y al cortarla utilicen cauterio, no bisturí. ¿Por qué? Porque tienen una alteración de la coagulación importante y se pueden desangrar. Es una buena recomendación. ¿Ok? Cuando vemos que un paciente está teniendo, no tiene escara, no hay escara. Ya, no hay escara. ¿Y tú cómo sospechas que hay escara? Cuando ves la quemadura circunferencial. Ya. Tengo quemadura circunferencial y el paciente rápidamente está teniendo una costra negra. Hago una escarotomía. ¿Ok? Corto piel, grasa. Piel, grasa. Corto la piel, corto la grasa. Escorotomía. Ayuda mucho. Pero si yo veo que el paciente está haciendo síndrome compartimental, que es más frecuente, ojo, es más frecuente en miembros, sea superiores o inferiores, es más frecuente, donde se ve como una isquemia aguda y lo puedes confirmar con un Doppler, tienes que hacer fasciotomía. Y acá tienes que cortar la fascia. ¿Qué es la fascia? Lo que está cubriendo el músculo. Está debajo de la grasa. Entonces es más avanzado. Entonces las esclerotomías longitudinales pueden ayudar. ¿Ok? Pueden ayudar. Y las fasciotomías terminan liberando los síndromes compartimentales. ¿Ya? Entonces, por favor, hay que saber diferenciar una escarotomía de una fasciotomía. Escarotomía, todas las imágenes, todas las lesiones circunferenciales. Fasciotomía, igual, circunferencial, pero que está haciendo alteración propiamente dicha de un síndrome compartimental. Doctor, si tengo un síndrome compartimental en el abdomen, ¿qué hago? Fasciotomía, te vas de frente, fasciotomía. Ok. Doctor, si tengo una imagen de quemadura en el abdomen, ok, quemadura circunferencial en el abdomen, yo sé que el paciente va a entrar y está haciendo alteración hemodinámica, ¿qué voy a hacer? Buscas en las claves inmediatamente escarotomía o fasciotomía y terminas haciendo escarotomía. En este caso, escarotomía se presentó, bacán. ¿Te hubieran puesto fasciotomía? Sí. Si te ponen fasciotomía, tienen que ponerte la clínica de un síndrome compartimental. Entonces, justamente, la escarotomía apoya, ayuda a que no se pueda producir el futuro síndrome compartimental. Ese es el paso. Por eso cuando tú ves pacientes lesiones circunferenciales, puede ser escarotomía. Listo, doctor. Con eso estoy previniendo un poco el síndrome compartimental, sí. Sí estás ayudando. Doctor, se dio el síndrome compartimental, fasciotomía. Ya se los explico un poco esto porque a veces los alumnos se confunden en los términos, entonces ustedes tienen que ver, ¿no? De buscar la manera más rápida de razonar. Alteraciones circunferenciales, que venga la quemadura, escarotomía longitudinal. Doctor, está haciendo síndrome compartimental. Una escarotomía no es suficiente. Tienes que hacer una fasciotomía para el síndrome compartimental. Correcto. ¿Cómo me van a presentar el paciente con síndrome compartimental? Ya sea en el tórax, abdomen y en los miembros. En el miembro es isquemia aguda, en tórax, abdomen, alteraciones de los órganos en general. Lo más frecuente es que uno comienza a ver oliguria, asociada a una alteración hemodinámica, donde tú vas a ver que el corazón no funciona bien, por lo cual va a haber una ingurgitación yugular y va a haber hipotensión. Ingurgitación yugular, cavidades derechas alteradas, hipotensión, cavidades izquierdas alteradas. Entonces hay una alteración hemodinámica total del corazón y hay que tomar eso como un dato muy importante. ¿Ok, chicos? Recontra, aprendido esta parte. Mujer de 53 años con obstrucción nasal progresiva derecha. Sensación de taponamiento de oído derecho y parestesias en hemicara derecha. De 3 meses de evolución. Acá lo importante, ¿cuál es? La sensación de taponamiento del oído derecho. O sea, él siente que algo le ha tapado. ¿Sí? Y hay una obstrucción nasal progresiva. O sea, si tú ves que la nariz, y te dan clínica de nariz y clínica de oído, es porque algo está sucediendo en la comunicación de ambos. ¿Quién está involucrado acá? La trompa de Eustaquio. Entonces yo digo, doctora, obstrucción nasal con taponamiento de oído, o sea, algo está sucediendo ahí. Y luego me dicen que hay parestesias de mi cara. O sea, hay una masa que está haciendo de que altere los nervios. 3 meses de evolución, es agudo, es larvado. En la exploración se sale una otitis serosa derecha. Algo está comprimiendo la trompa de Eustaquio y está quedándose líquido. Y hay afectación de pares craneales. Esto me está haciendo, ya me está hablando de una lesión muy característica. ¿De qué nos estará hablando, muchachos? Nos está hablando de los carcinomas nasofaringios. Carcinomas nasofaringios. Es una de las preguntas difíciles. ¿Por qué? Porque no son frecuentes y pueden venir los exámenes.
Pero es que esos cánceres que tú lo escuchas una vez y nunca más lo olvidas, ¿no? El cáncer más frecuente es el carcinoma epidermoide. Es el más común de la nasofaringe. Entonces, ¿qué va a ocurrir? No sabemos la causa, no sabemos causas, ¿ya? Etiológicamente no sabemos una causa. Hay asociaciones, pues, ¿no? Con nitritos, dieta básica, dieta asociada a nitritos, virus, Epstein-Barr, y de ahí no pasa, ¿ya? Porque sobre todo Epstein, ¿no? Han preguntado Epstein, no han preguntado en exámenes peruanos, pero han preguntado Epstein-Barr asociado a carcinoma nasofaringeo, ¿ya? Y la clínica, ¿qué va? La clínica es básicamente una de las cosas frecuentes donde comienza a crecer, digamos, justamente es en esa comunicación entre la nariz y el oído. Un tumor dentro. Entonces, ¿el paciente qué tiene? Obstrucción nasal. Como en la pregunta. Es muy llamativa la respuesta esta, ¿no? Es muy frecuente. Entonces, el paciente tiene obstrucción nasal, esa obstrucción a veces se va a asociar con ¿qué? Con una secreción sanguinolenta. Entonces, eso dice, oye, ¿por qué está sangrando la nariz? Algo está pasando. Pero aparte que obstruye la nariz, obstruye arriba. Hay una obstrucción también de la trompa de Eustaquio. Entonces el paciente siente que hay, al obstruir esta parte, hay un derrame que va a ocurrir en el oído medio. Ah, interesante, doctor. Y esto va a ser de que hay una disminución de la audición. Interesante. O sea, si hubo secreción sanguinolenta y una disminución de la audición, algo está pasando, ¿no? Está pasando algo, hermano. ¿Y qué ocurre? Uno de los foramen, que se llama el foramen lacerum, por ahí se asocia ¿a quién? Al seno cavernoso. Y el seno cavernoso se asocia ¿a quién? A los pares craneales oculares, el 3, el 4, el 6. Entonces, como esta zona del seno cavernoso es la vía que más se usa el cáncer para ir a la zona intracerebral. Esta es la vía que más usa para ir a la zona intracerebral. Ah, interesante. Y puede afectar estos pares craneales. Ah, interesante, doctora. Entonces, incluso los pacientes tienen una importante molestia de infiltración y pueden afectar hasta el séptimo par. Por eso que el paciente puede tener parestesia de mi cara. Entiendo. Lo malo de esto es que esto hace metástasis, por ejemplo, y le encanta hacer metástasis a los ganglios cervicales. Muchas veces pueden ponerle ganglios cervicales crecidos con un paciente con rinorrea sanguinolenta, ¿no? Es lo más frecuente, ¿no? Entonces el paciente va a estudiarse, hace el diagnóstico tomográfico y la biopsia, ¿no? Porque el diagnóstico va a ser biopsia más tomografía, pueden pedirle resonancia también. Lo malo del tratamiento es que casi no es quirúrgico. Los pacientes se someten sobre todo a quimioterapia, a radioterapia, pero casi no son quirúrgicos. Eso es lo malo. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque están en zonas muy complejas de poder llegar a la disección. Entonces, hay que tener en cuenta. Es una pregunta de estas que no va a venir, por ejemplo, o sea, si viniera repetida, tú ya la sabes. Es una pregunta que parece difícil cuando la ves por primera vez, pero luego te va a parecer mucho más fácil. ¿Por qué? Porque son cánceres raros, pero que están dentro de una zona interesante para las preguntas. ¿Ok? Esta pregunta es una pregunta de impugnación. ¿Ok? Es una pregunta de impugnación. ¿Por qué? Porque muchos incluso nos estuvieron escribiendo por el Telegram, donde nos decían, doctor, esta clave creo que no me parece de acuerdo a las clases, y es correcto. La clave que marca en este simulacro la academia por una configuración de sistema es esta, pero en clase que dijimos, en clase dijimos que era la E, por la forma de presentación. A ver, vamos a analizar un poco cómo tú tienes que pensar cuando aparezcan las hernias y tienes que estar completamente seguros con respecto al enfoque. La hernia lo clasificamos básicamente así, miren, en una hernia reductible y una hernia irreductible. Las hernias reductibles son aquellas que se pueden meter a la cavidad cuando tú comprimes la hernia contra el hueco y se mete el contenido. Estas hernias reductibles podrían ser de dos tipos, coercibles o incoercibles. ¿Qué es una hernia coercible? Es aquella hernia que tú lo logras reducir
pero una vez que hay esfuerzo positivo, sale la hernia. En cambio, la hernia incoercible es aquella hernia que tú logras reducir independientemente del esfuerzo que tú hagas, o sea, no haces esfuerzo en realidad, la hernia sale. La pregunta estaba dirigida a esto, una pregunta fácil de concepto. Una hernia incoercible es un tipo de hernia que una vez que se reduce sale sin el esfuerzo, ¿no? La clave acá es la clave, así lo tienen que tener súper claro ustedes. Las hernias irreductibles son aquellas hernias que una vez que salen no se pueden volver a meter. Estas hernias son las que van a la emergencia, son las hernias que terminan complicando tu rotación. Estas hernias se dividen en las incarceradas y en las hernias estranguladas. Las hernias incarceradas son las más frecuentes que aparecen en emergencia. Ojo. Y recuerden que generalmente no compromete la vasculatura. Estas hernias generalmente aparecen con cuadros de obstrucción intestinal. Obstrucción intestinal. Ojo. Estas hernias que no comprometen la vasculatura, que aparecen con obstrucción intestinal, pues son los más frecuentes que operamos, ¿correcto? En cambio, las hernias estranguladas pueden ser las encarceradas una vez que ha pasado más de 6 horas, ojo, y las hernias estranguladas implican un cambio en la coloración incluso de la piel del contenido herniario, ¿no? Se puede ver una piel violácea, si te ponen en la pregunta, es una pista que te dicen que va por acá. ¿Y esto debe a qué? A que normalmente esto sí tiene comprometida la vasculatura. Entonces, este debe ser tu esquema para poder resolver ese tipo de preguntas y lo tengas recontra claro. Esta pregunta nos hablan acerca de un paciente de 52 años operada de colecistectomía electiva. 20 horas después de la cirugía presenta temperatura. Pulso 110, respiratoria 24. La causa más frecuente de la situación sería. Te hablan un concepto típico en cirugía que es la fiebre posoperatoria. Fiebre posoperatoria. Esta es una pregunta que siempre cae de cajón en todos los exámenes. Hay 1000 formas de poder recordarla. Hay una que yo personalmente utilizo mucho, que esto te lo comparto. El wind, acuérdate, el viento, todo lo que tenga que relacionarse con el aire, comienzas así, mira, atelectasia, neumonía. ¿Qué quiere decir esto? La atelectasia desde el primer día y la neumonía hasta el tercer día. Que después de una cirugía se puede asociar. ¿Y por qué pongo WIN? Porque los W van a venir asociados aquí. Por ejemplo, water, agua, ¿ok? ¿A qué te hace recordar? A infección de tracto urinario, ¿ok? Y tu 1, 2, 3 días, generalmente aparece a los 3 días, ¿correcto? Luego tenemos walk, para que te acuerdes, ¿de qué? De la trombosis venosa profunda que se podría presentar. 1, 2, 3, 3 días también al cuarto día, para que te acuerdes que también acá está la tromboflebitis, característico de donde te colocan el Avocat, pues te puede dar un cuadro de fiebre asociado. Luego tenemos wound, para que te acuerdes, del liso, de la herida, y esto normalmente aparece a partir del quinto día. ¿Ok? Acuérdate que herida tiene 6 letras, entonces entre el quinto y 7º día, para que lo puedas envolver de una manera muy, pero muy sencilla. ¿Correcto? Luego tenemos también, hay una que yo le pongo el famoso guácala. ¿Cómo que guácala, doctor? Para que te acuerdes que estos son los abscesos intraabdominales, que son los que sobran, digamos, de todos estos componentes de lesiones inflamatorias que pueden haber, ¿no? Esto normalmente aparece entre el 7º a 10º día, para que lo tengas en consideración. Y luego tenemos el Wunderdruck, para que te acuerdes, Wunderdruck. Todas las drogas podrían dar un cuadro de fiebre, pero pueden esto ir desde el primer día hasta el último día. O sea, para que lo tengas recontra claro, que esto podría presentarse en cualquier momento. La mayoría de fiebres asociadas a los cuadros postoperatorios aparecen en la primera semana, y esa es una forma muy tranquila que te puede recordar y te puede servir el examen. Entonces, estas alternativas nos hablan de que el paciente tiene la fiebre 20 horas después de la intervención. Entonces nos están diciendo que busquemos esto. Primer día, atelectasia sería el cuadro que nosotros marcaríamos. ¿Correcto? La principal manifestación clínica temprana del cáncer de la cabeza de páncreas, independiente del dolor abdominal vago, ¿cuál sería? ¿No? Cuando uno enfrenta esta pregunta,
nos hace recordar un poquito que el cáncer de cabeza de páncreas, lo hemos visto cáncer, dijimos que el 60% de los cánceres de cabeza de páncreas de páncreas en general están en la cabeza. Y bueno, estos pacientes van a ver ustedes que normalmente van a presentarse con síntomas y con signos. El paciente puede manifestar dolor, ¿ok? Y esto puede ocurrir, chicos, con un tumor pequeñito, desde 2 centímetros de tumor ya puede doler, por si acaso, ojo. Hay que recordar que aparte del dolor hay una pérdida de peso inexplicable. Es característico de estas dos cosas que lo traen a la emergencia y lo comienzan a estudiar al paciente. El signo ya regalado es la ictericia, hermano. O sea, la ictericia una vez que aparece ya no hay duda y más dolor, baja de peso, que es un páncreas de todas maneras. ¿Sí? ¿Correcto? El dolor es de tipo cinturón, es de tipo espalda, molesta mucho, es fatigado. Entonces el paciente va a la emergencia y le piden un examen. La primera prueba que se utiliza es la ecografía. Ojo, sabiendo que la ecografía logra ver cuando el tumor es mayor de 3 centímetros. Entonces, doctor, si es menor no lo ve, difícil que vea tumor, pero podría haber signos indirectos. Por ejemplo, dilatación de la vía biliar. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el cáncer de páncreas en cabeza obstruye la vía biliar y eso sería una forma de poder observar indirectamente. Y luego ya pasas a algo más fino, que sería una tomografía de páncreas, que se solicita como un protocolo de páncreas, en la cual vamos a poder ver las imágenes de una manera mucho más detallada. ¿Correcto? Entonces, esa sería la forma de presentación. Entonces, acá te ponen que la manifestación clínica temprana del cáncer independiente al dolor abdominal, o sea, nos están preguntando por esto, por la pérdida de peso inexplicable. ¿Ok? Entonces, chicos, esa fue la pregunta 30 de su examen. Miren, solamente 35% acertaron, o sea, hay que tenerlo en cuenta, ¿ya? Aguarda que siempre las preguntas más polémicas, las que te hicieron dudar muchísimo, siempre espera las resoluciones para poder matarlas. El diagnóstico de la fractura de Coles se realiza encontrando los siguientes signos: dorso de tenedor, de Logier y además. Entonces te piden los signos del famoso Coles. Bueno, el Coles tenemos 3 vistas, ¿no? Ustedes saben que la típica pregunta es un paciente que se cae con la mano extendida sobre la muñeca. Hace una fractura, y estos pacientes básicamente tienen 3 formas de ver. Una forma de visualización es cuando yo le pido una placa de perfil y tengo la imagen característica del dorso de tenedor, ¿no? Del dorso de tenedor. Es una imagen característica con una placa de perfil. También puede ser que yo vea, cuando hago una toma antero-posterior, la imagen de la bayoneta. En la imagen de la bayoneta vamos a ver que la fractura del lado radial va a tratar de empujar y va a apuntar más hacia el dedo gordo, o sea, como que se va un poquito para adelante, y da una imagen como en punta, como las bayonetas. ¿Correcto? Entonces es el signo, digamos, de la zona de elevación, se va más hacia radial, hacia el dedo gordo, dando esa impresión, ¿ya? El signo que se eleva, el signo a nivel de la zona radial, esa zona que protruye, se tira un poco hacia el dedo gordo, como que te da esa imagen de la bayoneta. Tomarlo en cuenta esto, muchachos. Y luego también vamos a tener el signo de Laugier. El signo de Laugier. El signo de Laugier es cuando normalmente el estiloide radial está 1 centímetro por encima del estiloide cubital. Ya en el signo de Laugier se pierde esto y el estiloide radial está a la misma altura que el estiloide cubital. Esto también es otro signo que lo podemos ver en una imagen también antero-posterior del Coles. Entonces hay 3 cosas que nos van a preguntar en Coles: dorso de tenedor, bayoneta y Laugier. Eso es Coles característico. No te olvides que el tratamiento del Coles, acuérdate, comienza primero con una reducción, luego sigue un yeso, braquio palmar, ¿ok? Esto por 3 semanas. Se pide un nuevo rayos X para ver que no se ha desplazado. Si se ha desplazado, va a cirugía. Si no se ha desplazado, continúa con el siguiente yeso por 3 semanas más, que es el yeso antebraquipalmar. Antebraquipalmar, 3 semanas más. Y en total, ¿cuántos son? 6 semanas de yeso, ¿no? 3 más 3 son 6 semanas de yeso. Así vas a manejar estos pacientes cuando te lo presenten. ¿Ok? Entonces, dentro de estas preguntas, aparte de la fractura de Coles, bueno, en la fractura de Coles se encuentra el dorso de tenedor, de Laugier y además el signo de la bayoneta.
¿no? La vía más frecuente de ingreso de gérmenes para la producción de absceso hepático o piógeno es, bueno, eso lo hemos dicho en las clases, acuérdense, absceso ascendente por vía biliar. No te olvides que el germen que más vamos a encontrar que hace problemas en la vía biliar es el E. coli. ¿Ok? El E. coli. Entonces, eso tenganlo en cuenta, por favor. Tanto en colangitis, en colecistitis aguda, estas situaciones que se puedan presentar, ten cuidado con esto, ¿ya? Toda la vía biliar. Y lógicamente los abscesos hepáticos se van a presentar con una característica típica de fiebre en picos, de elevaciones hasta el diafragma, afecta generalmente al lado derecho del hígado, es muy característico, ¿no? El tratamiento antibiótico y el tratamiento de drenaje propiamente del absceso guiado con ecografía va a ser el tema más importante a tener en cuenta. Entre los pacientes con mayor riesgo de carcinoma gástrico, están los siguientes de septo. Ojo, hemos tocado en cáncer gástrico, chicos. Entonces dicen, ¿cuál no sería, no? Un factor de riesgo? Entonces tienes que dominar esto. ¿Cuáles incrementan el riesgo y cuáles disminuyen el riesgo, ¿no? Incrementan el riesgo los antecedentes familiares, definitivamente. La dieta rica en nitratos, sal, grasa, determinante. Poliposis familiar podría haber, adenomas gástricos podría haber, cáncer colorectal hereditario sin poliposis podría haber, infección por helicobacter, definitivamente, ¿no? Gastritis atófica, metaplasia y displasia, los cambios que puedan haber evolutivos siempre están presentes. Esto es importante, ¿no? Una gastrectomía o una gastroyeyunostomía previas que tengan más de 10 años de trabajo en cirugía también, ¿no? La enfermedad de Menetrier, el consumo de tabaco también. Estas son palabras asociativas que podrían estar, ¿ok? Asociativas que podrían estar. Algo también interesante son los grupos sanguíneos, ¿no? Que se asocian al incremento del riesgo. Sobre todo, más que incremento de riesgo, son cuando se presentan, por ejemplo, lo que vendrían a ser los pacientes que tengan un tipo de cáncer, ¿no? Un tipo de neoplasia gástrica intestinal o difusa, ¿no? Vamos a ver que los tipos intestinales se asocian más a los grupos sanguíneos O y los difusos a grupos sanguíneos A, ¿no? Entonces, por ahí también a tenerlo en consideración por el tema de tipo de grupo, ¿no? Disminución de riesgo, la aspirina, hay muchos estudios asociados. La dieta rica en frutas frescas, verduras también, vitamina C también. La dieta DASH la adecuada, ¿no? Entonces, con estos datos, me dicen acá, ¿cuál no sería riesgo, no? Los sometidos a resección gástrica por úlcera duodenal, claro que sí, estamos viendo aquí, pasado 10 años, tendría que ser mejor alternativa, ¿no? Los que tienen anemia perniciosa, claro que sí, las anemias perniciosas se asocian también a este tipo de cáncer. Los que se someten a derivación gástrica por obesidad mórbida, no. Las derivaciones por obesidad no están asociadas a aumento de cáncer gástrico. Lo de grupo sanguíneo A, aquellos que consumen grandes cantidades de pescado ahumado. Entonces, a tomar en cuenta estos factores que podrían estar característicos, digamos, a tomar en cuenta. Esta pregunta nos habla de un paciente de 45 años con hábito tabáquico moderado, o sea, acá hay un hábito, es no bebedor, sin otros antecedentes de interés, que ha sido diagnosticado de un carcinoma escamoso de orofaringe con su estadio, ¿no? Tú dices, su madre, tengo que aprenderme los estadios del carcinoma de orofaringe, ¿no? Podrías preguntar tú eso, ¿no? Una pregunta difícil, una pregunta rara, no es frecuente preguntar cáncer orofaringeo. Está pendiente de decisión de tratamiento en comité, dice, ¿no? ¿Qué agente infeccioso, porque esto sí te van a preguntar, le interesaría despistar antes de plantear el tratamiento de un paciente con cáncer orofaringeo? A ver, para hablar del carcinoma orofaringeo hay que recordar, en primer lugar, que el carcinoma epidermoide va a ser el más frecuente. Está asociado a alcohol y tabaco, ¿ok? Alcohol y tabaco. Este paciente no es bebedor, por ejemplo, ¿no? Tiene hábito tabáquico moderado, sí, pero no es bebedor. Generalmente se puede asociar también a el virus del papiloma humano número 16, ¿sí? Sobre todo aquellos que tienen afectación en base de lengua. Ojo, base de lengua, pregunta de examen. La clínica se divide en dos. Los que no tienen asociación con el virus y los que tienen asociación con el virus. Los que tienen asociación con el virus generalmente pueden desarrollar masas, ¿ok? Masas cerebrales por metástasis ganglionar cervical, ¿no? Entonces, eso es interesante. Y los que no tienen asociación, pues generalmente van a disfagias o dinofagias asociativas, ¿ya? Entonces, esto es interesante, ¿eh? Acá, esta parte de acá, lo han puesto cerebral, es cervical, ¿eh? Acá, cervical.
masa cervical. ¿Ok? Masa cervical por metástasis ganglionar cervical propiamente dicho, ¿no? Es unas pelotas se forman, ¿no? Esto es pregunta, pues. Esto es pregunta. Y este es típico asociativo al PBH. O sea, hoy en día están tratando tratamientos diferenciados de orofaringe a quien tiene antecedente con PBH y quien no. Esa es la línea actual. El diagnóstico, básicamente, es tomografía con contraste inicial y resonancia complementaria. ¿Ya? Eso es importante. La resonancia complementaria puede ser para estudiar mejor los tejidos blancos o la invasión al cartílago. Los tratamientos son diferenciados si es PBH o no, de acuerdo a ello. Ojo, los PBH asociados tienen mejor pronóstico. Son una pepa también para poner, nunca lo han preguntado, pero podría entender. Entonces, hoy en día, cuando hablen de carcinoma orofaringeo, ¿qué nos debemos llevar? Al menos el agente infeccioso. Por eso que te das cuenta que en todo este sistema que has valorado, el agente infeccioso es clave, ¿no? Es clave. Entonces, pareciera una pregunta difícil, pero si analizas el cáncer, no lo era, porque tenías que tener en cuenta cuál era el agente más característico de este grupo de neoplasias. En un paciente con metástasis pulmonar, mira, hay afectación metastásica pulmonar. Tiene metástasis pulmonar y no tiene afectación hepática. O sea, quiere decir que se fue por vía sistémica bypassando el hígado, ¿no? Por un carcinoma de origen intestinal, dice. ¿Cuál es la localización más probable del primario? Esto es característico de los cánceres de recto. Tú sabes que el recto, por ejemplo, el recto inferior va a drenar, mira cómo drena. ¿A dónde va? A la hipogástrica. El recto medio, ¿a dónde va? A la hipogástrica. Entonces, el recto medio y el recto inferior, generalmente, va a ir por vía sistémica. A la cava van los pulmones y va a ir hacia el hígado. En cambio, el recto superior, ¿a dónde va? La rectal superior a la mesentérica inferior. Y la mesentérica inferior, lógicamente, va a venir y va a drenar ¿a dónde? Al hígado. ¿Por qué? Porque va a ser parte del sistema portal. ¿Sí? Del sistema portal. Entonces, como va a la porta, va al hígado. Por lo tanto, las metástasis de recto superior son más frecuentes en hígado. En cambio, de recto medio y recto inferior, generalmente van por vía sistémica y van directo hacia el pulmón. Entonces, si te dicen metástasis pulmonares sin afectación hepática, te están apuntando al recto. Y ojo, te están haciendo una pregunta en general, porque lo ideal sería al recto superior. ¿Ok? El recto superior va a hígado y para poder lograr metástasis pulmonar sin afectación hepática sería recto medio inferior. Y si te ponen las alternativas recto inferior y medio como alternativas, marcas más inferior que medio. ¿Por qué? Porque el recto medio comparte también irrigación al hígado. Entonces, también podrías tenerlo en cuenta, ¿no? Por si enfrentaras, imagínate una alternativa de recto inferior y recto medio. ¿Cuál se va al pulmón con más frecuencia sin llegar al hígado? El recto inferior. Entonces ganaría el recto inferior. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta, chicos, en el examen. ¿Cuáles son los hallazgos clásicos del síndrome de Horner? Bueno, hablar del síndrome de Horner es hablar de una lesión a nivel del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático sale de los núcleos hipotalámicos con una primera neurona que a nivel del asta intermedio lateral va a sacar una conexión con una segunda neurona. Esta segunda neurona sale y pues va a buscar al ganglio simpático. Los ganglios cervicales simpáticos van a estar ubicados en regiones superiores, medias e inferiores. Como pueden observar ustedes, el nervio, el segundo nervio simpático pasa cerca a la cúpula pulmonar. Esto quiere decir que si hubiera algún tumor a nivel pulmonar, podría afectar este nervio simpático. Justo cuando llega al nivel de la zona del ganglio cervical simpático, va a dar diferentes conexiones. Un grupo de nervios simpáticos se irá a la cara y ayudará a irrigar y hará a inervar y a hacer lo que vendría a ser el estímulo para la sudoración. Otro grupo de nervios sale de aquí, sigue a la carótida, entra al cerebro y va a llegar a ciertas regiones importantes que al final van a terminar a nivel de la pupila, que permite la dilatación pupilar, y también a nivel del músculo de Müller. Miren acá el párpado superior. Hay un musculito que está en la base que le llamamos músculo de Müller y permite su contracción, o sea, la elevación del párpado. ¿Qué pasaría si hubiera alguna lesión, por ejemplo, un tumor, que afectaría a este nervio? Pues automáticamente no habría sudoración adecuada, ¿sí? Entonces, no habría sudoración. Habría una anhidrosis ipsilateral. Recordar que estaría afectado esa zona de lado, ¿no? Sea derecho o izquierdo, porque recuerda que son dos lugares, dos cadenas que vamos a tener. Igualmente, a nivel de la pupila, no habría dilatación. Predominaría la miosis.
y lógicamente a nivel del párpado no habría elevación, abriendo una ptosis palpebral bastante manifiesta. Esto nosotros lo estudiamos dentro de las lesiones nerviosas asociadas a tumores pulmonares, por lo cual vamos a encontrarnos con el síndrome de Horner. El síndrome de Horner lo que busca es eso, buscar lo que vendría a ser la ptosis, la miosis, faltaría la anhidrosis y lógicamente el enoftalmos aparente. ¿Qué significa? Una falsa percepción de un ojo pequeño porque se ha dado estas lesiones a nivel ocular, ¿sí? Donde la ptosis y la miosis nos dan la falsa percepción de que fue un ojo pequeño, ¿sí? Entonces, estos chicos, por favor, nunca lo olviden, nunca lo fallen, siempre nos van a preguntar estas lesiones asociadas. Cuando ustedes escuchan hablar del tumor de Pancos, ¿qué cosa es el tumor de Pancos? Cuando este tumor pulmonar infiltra el plexo braquial, por eso que hace doler horrible el miembro superior afecto de la zona donde inerva ese plexo braquial. Por eso que cuando veas tumores pulmonares, cuando lo hemos visto, estos tienden a infiltrar los nervios, afectan la cadena simpática, afectan el plexo braquial, generándote estos síndromes. Síndrome de Pancos cuando afecta el plexo braquial o síndrome de Horner en las lesiones simpáticas. Esta pregunta nos dice, paciente de 25 años con abdomen agudo, también la han fallado los chicos, también la han fallado en su examen de preinternado. Abdomen agudo quirúrgico por úlcera péptica perforada. ¿Cuál es el examen auxiliar de imagen de primera elección? Primera elección, que en el mayor porcentaje de los casos confirma el diagnóstico. Esta pregunta era bastante sencilla, si has hecho un repaso de todo lo que hemos visto en cirugía general. Como puedes observar, nosotros tenemos que tomar una placa de tórax y una placa de abdomen, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque si te hablan de úlcera péptica, hay un signo característico en la perforación de úlcera péptica. Si ustedes ven el diafragma, normalmente puede entrar aire debajo del diafragma. Y el entrar aire debajo del diafragma te da este símbolo. Miren, parece una gaviota, ¿no? El signo de la gaviota. Pero para poder tomarlo, esto se ve debajo del diafragma. Si tú tomas una placa de tórax, puede que no lo logres ver bien. Entonces lo ideal sería una placa de tórax y una placa de abdomen, ¿no? Lo más que se pueda, lo que puede entrar, lo máximo que puede entrar, estas dos partes sería lo ideal. En niños, esto en una placa sale bacán. En adultos, es un poco complicado tener una placa completa, ¿no? Es bastante complicado. A veces se tiene una placa de tórax y también a la vez una placa de abdomen. Esto nos ayudaría con bastante eficacia, digamos, poder tener esta imagen. Ahora, echado de pie, el aire se va para arriba cuando uno está de pie. Entonces lo ideal sería hacerlo de pie. El paciente de pie va a sentir un dolor urente muy terrible. Acuerde que neumoperitoneo es igual a cirugía, por lo cual estos pacientes tienen que entrar a solucionar el problema del hueco. Se le hace un parche de Graham, parche de Piplon, un punto, para poder cerrar esa zona, ¿sí? Entonces, esto es muy frecuente, lo vemos todo el tiempo, es una causa de perforación, que es una de las complicaciones de la úlcera péptica. Recuerda que se complica en la cara anterior duodenal, generalmente de afectación, así que a tomarlo en cuenta dentro de estas complicaciones. No te olvides que la radiografía acá toma un valor fundamental, es un valor primario, por más que te enfrentes, por ejemplo, a la tomografía, ¿sí? Entonces, acuérdate que acá te dicen primera elección. Y siempre en las preguntas de examen, acuérdate que cuando primera elección es sinónimo a lo que está a la mano, a lo que más rápido te va a solucionar los problemas. Esta pregunta nos hablan acerca de una masa quística congénita dilatada. Masa quística congénita dilatada, el famoso quiste de colédoco, ¿no? Entonces, la masa quística dilatada congénita de colédoco dice, se exterioriza clínicamente antes de los 20 años de edad, en la mayoría de los casos, y se manifiesta con qué triada. En primer lugar, pueden observar ustedes, acá estamos los diferentes tipos de quiste de colédoco. Lo que más preguntan son el tipo 1, que es el más frecuente. Este es el más frecuente. ¿Ya? Luego también, acá vamos a ponerlo mejor, más bonito, más frecuente. Listo. El tipo 3 es otro que preguntan, el coledococele. Si pueden observar acá cómo se protruye esta imagen de colédoco en duodeno. El tipo 5, la famosa enfermedad de Caroli, también, en donde va a haber una dilatación limitada de conductos intrahepáticos. Entonces, estas tres son las que más preguntan. Ahora, la forma de presentación es interesante en la edad pediátrica. ¿Por qué? Porque en edad pediátrica, que nosotros en Perú consideramos menos de 18 años, le hicimos todo pediatría. Ojo, lo clásico, la triada se da en el 10% de casos. ¿Qué cosa vemos? Dolor en el cuadrante superior derecho, ictericia y masa abdominal. Entonces, cuando ustedes vean dolor, ictericia y masa, es típico de esto, un quiste de colédoco. Así de sencillo. ¿Ok? En los adultos, la diferencia ¿cuál es? Que se presentan estas cosas también, no toda la triada, pero lo que más van a ver ustedes que está asociado a otra enfermedad. Por ejemplo,
asociado a condiciones malignas, asociado con la cistitis aguda, asociado a pancreatitis aguda. O sea, si tiene una condición más, una enfermedad más asociada de daño, a diferencia de los niños, ¿no? Donde su tipo de tríada, entre comillas, si bien se da solo en el 10%, es muy característico de poder tratarlo. Ahora, de acuerdo al tipo de quiste intra o extrahepático, se va a hacer la intervención quirúrgica. Entonces, una pregunta, estas preguntas, por ejemplo, no se repiten más de una vez en un examen. O sea, es una pregunta que si te viene, la tienes que responder sí o sí, pero tienes que dominar estos conceptos para que con mucha seguridad puedas responder. ¿Ok? Esta pregunta es una pregunta bastante chistosa, porque es una pregunta, si bien la gente ha fallado, es una pregunta que nos dice, oye, doctor, ¿esto me va a servir a mí? Como tú estás llevando un curso de preinternado, pues los exámenes de preinternado los hace el Seguro Social. Esta pregunta es una pregunta del Seguro Social. Nos dice, los siguientes alimentos deben evitarse durante la preparación para una prueba de TB, excepto, ¿qué cosa es una prueba de TB? El Seguro Social, señores. ¿Qué cosa es, no? Es un estudio para detectar la presencia de sangre en heces, pero sangre oculta, o sea, no que se vea rojito, sino que uno tiene que verlo en el laboratorio. Y eso es una causa de pérdida crónica de sangre que se ve mucho en los cánceres de colon, por ejemplo. Entonces lo tienes ahí, ¿no? Ahora, es importante entender en cuenta que se recomienda, pregunta de examen, 3 días antes de la prueba, hasta el final de 3 días antes, es una pregunta que podría venir, ¿sí? Evitar, esto es digamos lo más importante, ¿no? Consumir carnes o embutidos, ¿no? Tú toca el toque botas, carnes rojas, ¿no? Luego, evitar medicamentos que produzcan sangrado gastrointestinal, anticoagulantes, ácido acetilsalicílico, los aires, cualquiera, ¿sí? Hasta los corticoides. Cualquiera de estos puede dar algún tipo de sangrado, así que se trata de evitar, ¿sí? Medicamentos, hierro, porque te da esa sensación también, el yodo, lo que más te estoy hablando de lo que más se da, ¿no? Evitar tomar vitamina C en dosis mayores, eso también. Ahora, acá te agrego otro detalle más interesante. Suspender por lo menos 3 días la ingestión de qué? Carne roja, y lo sabes, uva, beterragas, pues sale roja, pues, las remolachas famosas, tomates, brócolis, alimentos y bebidas con colorantes, también va a ser interesante. Entonces, si te das cuenta por descarte, el que no tiene color de todo esto sería el arroz, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? O sea, todos los demás van a tener algún tipo de color. O sea, por lógica, ¿eh? Por lógica. Así que tendrías que marcar arroz. O sea, aquellos que lo hicieron por lógica, adelante, porque son estas preguntas que te van a venir, porque son preguntas, por eso que lo vemos en los simulacros. Preguntas. El primer enunciado de la pregunta número 39. Ante una quemadura profunda circunferencial de tronco o extremidades, ¿cuál es el tratamiento urgente de elección? A. Iniciar el tratamiento antibiótico. B. Profilaxis antitetánica. C. Desbridamiento. D. Desbridamientos e injertos. O E. Esclerotomías longitudinales. La clave que nos da es la esclerotomías longitudinales. Pero bueno, de esta pregunta que nos va a poder hacer un recordar de la clasificación de quemaduras. Dentro de la clasificación de quemaduras nos ayuda mucho este cuadrito. La quemadura de primer grado, también conocida como superficiales, es aquel donde la lesión llega hacia la capa de la epidermis. La de segundo grado, o también conocida como espesor parcial, la quemadura llega hacia la capa de la dermis. Ahora, dependiendo si es una de segundo grado superficial o una de segundo grado profundo. Si es una de segundo grado superficial, vamos a encontrar que la quemadura llega a la dermis, pero a la dermis papilar. Si es una de segundo grado profundo, vamos a ver que la dermis reticular es la comprometida. La de tercer grado, vemos que la quemadura llega a tejido celular subcutáneo. Y la de cuarto grado, las lesiones a nivel de la fascia, del músculo y también algunas estructuras óseas. Ahora, dentro de la clínica, vamos a ver que las quemaduras de primer grado, las lesiones son lesiones secas, pero sí va a haber dolor. Y hay blanqueamiento a la digitopresión. El tiempo de recuperación es menor de una semana, de 3 a 6 días. En las quemaduras de segundo grado, les dije, pueden ser superficiales o pueden ser profundas. En las superficiales hay un exudado, hay dolor, hay la presencia de vesículas y hay blanqueamiento de la digitopresión. El tiempo de recuperación de 1 semana a 3 semanas, de 1 a 3 semanas. En las de segundo grado, vamos a ver si son de segundo grado profunda, encontramos que la lesión puede ser seca o puede presentar algún exudado. Hay dolor, la herida, la lesión es dolorosa, hay presencia de vesículas
y el blanqueamiento a la digitopresión es lenta. El tiempo de recuperación mayor de 3 semanas. Y el tratamiento puede llegar a ser quirúrgico. Las quemaduras de tercer grado o espesor total no presentan dolor. Son lesiones, son quemaduras secas. No blanquea a la digitopresión. El tratamiento es quirúrgico. Las quemaduras de cuarto grado o las de cuarto grado que afectan a la fascia, al músculo, a estructuras óseas, hay destrucción o hay compromiso de cierto grado nervioso. Hay un compromiso o hay destrucción de estructuras nerviosas. Por lo tanto, hacer una digitopresión, vamos a encontrar que no hay una sensación adecuada. Tenemos que realizar una digitopresión profunda para recién encontrar algún tipo de sensación. Estas quemaduras, el tratamiento es quirúrgico. Dentro del manejo de quemaduras, el tratamiento quirúrgico que se les puede brindar, hay dos opciones. A continuación voy a hablar de dos opciones, las esclerotomías y la extirpación de quemaduras. Las esclerotomías se dan cuando encontramos quemaduras de segundo grado profundo, quemaduras de tercer grado, y hablamos de grandes quemados, donde el compromiso de la superficie corporal total es mayor del 20%. Y adicionalmente son quemaduras circunferenciales. O sea, si se presentan en todas, es toda la circunferencia del abdomen. Si se presentan en el abdomen, es toda la circunferencia del abdomen. Si se presentan en extremidades, sean superiores o inferiores, es todo el compromiso de la circunferencia de estas extremidades. ¿Por qué? Porque este tipo de quemaduras pueden llevarnos a un síndrome compartimental. Y este procedimiento, la esclerotomía, evita la aparición del síndrome compartimental. ¿Cuándo se puede dar? A un inicio de la quemadura o a posteriori. La extirpación de quemaduras se da de manera temprana, a la aparición de escalas. Nunca se espera o no se debe esperar que las escalas se caigan por sí solas, se caigan espontáneamente. Porque estas escalas son tejidos necróticos que pueden llegar a infectarse. Y lo ideal y indicado en realizar esta decisión temprana de las escalas es porque va a proporcionar un lecho donde podemos colocar el injerto o el autoinjerto. Ante una quemadura profunda circunferencial del tronco o extremidad, ¿cuál es el tratamiento urgente? Inicia el tratamiento antibiótico solamente aquellos donde la quemadura es de segundo grado profundo para adelante. La profilaxis antitetánica, ¿en quién se da? En todos los pacientes grandes quemados. En todo paciente que tenga un compromiso de una superficie corporal total de más del 20%. Se realiza el desvidamiento o desvidamiento e injertos en aquellos donde hay presencia de escalas. El enunciado de esta pregunta no nos habla de escalas, pero sí nos habla de una quemadura profunda circunferencial, tanto de tronco como extremidades. Y estas dos palabras, profunda circunferencial de tronco, bueno, 4 palabras, nos hace pensar que nos pueden llevar a un síndrome compartimental. Y el procedimiento de elección es la esclerotomía longitudinal, que evita llegar a esa etapa de síndrome compartimental. Por eso la clave es la E. Acá se observa incremento de afección hepática por uso de contraceptivos. Amartomas, hepatomas benignos o adenomas hepáticos, sarcomas hepáticos, enfermedades de Hodgkin y el cáncer metastásico. Grave, adenomas hepáticos o hepatomas benignos. Esta diapositiva habla de las lesiones hepáticas ya mencionadas anteriormente, su relación con el grupo etario y también un poco de su descripción histológica. Los amartomas están asociados, es rara su presentación, pero a pesar de ser raro, es más frecuente en niños. Derivan del mesénquima de la tríada portal, lo vamos a encontrar que hay presencia de conductos biliares, quistes y displásicos. Los adenomas o hepatomas benignos son masas hepáticas.
que no vamos a encontrar la presencia de conductos biliares, no vamos a encontrar las células de macrófago de Kupffer, contiene hepatocitos ricamente vascularizados y con vacunas ricas, con depósitos de glucógeno. Están asociados, su presencia está asociada a la utilización de estrógenos o anticonceptivos orales. El grupo etario son mujeres en edad fértil, de 25 a 40 años de edad. Se dice que suspendidos los anticonceptivos orales, hay una regresión de esta lesión, de este adenoma o este hepatoma benigno. Ahora, una complicación de esta patología es su ruptura espontánea que va a producir sangrado. Ante esto, la indicación es quirúrgica. El sarcoma hepático es de origen mesectomal. Son células tromógenas. Vamos a encontrar diferentes tipos de células, donde la más frecuente es la fusiforme y las células gigantes, con buena cantidad de matriz mixoide abundante. Es rara la presentación del sarcoma hepático, pero más frecuente en niños. Tiene mal pronóstico. La enfermedad de Hodgkin está asociada al virus Epstein-Barr. Y si el virus Epstein-Barr te produce un síndrome de mononucleosis infecciosa, tienes una probabilidad hasta 3 veces más de sufrir o de realizar la enfermedad de Hodgkin. Esta enfermedad se extiende en primera línea a los ganglios linfáticos y luego se disemina a otros órganos no ganglionarios, como la médula ósea, el hígado, el pulmón, huesos. Ante la presencia de una metástasis hepática, tienes que estar pensando que esta metástasis se debe a un tumor primario, que puede ser de estómago, puede ser de colon, puede ser de recto. En casos se observa un incremento de afección hepática por uso cotidiano de contraceptivos o anticonceptivos. Los hematomas, su frecuencia se da en todo en niños, a pesar que es raro la aparición de esta patología. Los hematomas benignos se dan en mujeres jóvenes de edad fértil, donde son usuarias de anticonceptivos orales. Los sarcomas hepáticos se dan en niños. Es rara la aparición, pero también es más frecuente en niños. La enfermedad de Hodgkin tiene como antecedente haber sufrido una mononucleosis infecciosa por un Epstein-Barr. El cáncer metastásico hay que buscar el tumor primario, que puede ser estómago, que puede ser colon o puede ser recto. La clave es la toma de niño. Entre las causas de carcinoma epidermoide del esófago se consideran las siguientes, excepto tabaco, alcohol, algalacia, síndrome de Turner-Wilson y reflujo gastroesofágico. Esta diapositiva resume los factores de riesgo que he encontrado en el Schwartz como en el UpToDate. Hay factores de riesgo para el carcinoma epidermoide y para el adenocarcinoma. El carcinoma epidermoide se localiza ¿dónde? En el tercio medio del esófago, a diferencia que el adenocarcinoma se localiza en el tercio inferior del esófago. Ahora, si hablamos de los factores etiológicos del carcinoma epidermoide, hay que diferenciar si es en la sociedad occidental o en la sociedad oriental. En la sociedad occidental hablamos de América, hablamos de Europa occidental. A la cabeza el tabaco, alcohol y el nivel del papiloma humano. La galancia larga lata también es factor de riesgo para la aparición del carcinoma epidermoide. La ingesta de cáusticos como la lejía y el hipoclorito de sodio también. El síndrome de Howell-Evans, o también conocido como tilosis o hiperkeratosis de plantas y palmas. También es factor de riesgo para la aparición del carcinoma epidermoide. El síndrome de Turner-Wilson son las membranas esofágicas, las cuales están asociadas por una anemia por déficit de hierro. Solucionado este problema, en la anemia por déficit de hierro, desaparecen las membranas esofágicas. Las vasectomías previas son factores de riesgo para el carcinoma epidermoide. En la sociedad oriental, hablamos de los países en Asia, está asociada la aparición de carcinoma epidermoide al mal estado nutricional. Hay déficit de verduras y déficit en el consumo de frutas. Los compuestos nitrosos que vamos a encontrar en las carnes ahumadas, por ejemplo el tocino, por ejemplo en las salchichas,
en las carnes que llevan preservantes conservantes. Ahora, dentro de los factores etiológicos del adenocarcinoma, a la cabeza está el ERG, que a la vez el ERG, o sea, el reflujo gastroesofágico, es factor de riesgo para la aparición del esófago de Barrett, y el esófago de Barrett es factor de riesgo para la aparición del adenocarcinoma. Otros factores de riesgo es el alcohol y el tabaco y el virus del papiloma humano, que también lo hemos encontrado como factor de riesgo en el carcinoma epidermoide. La obesidad, un índice elevado, factor de riesgo. El HP, el Helicobacter pylori, también se ha encontrado como factor de riesgo para la aparición del adenocarcinoma. Hay factores protectores que ahora últimos se han estudiado, como son los AINES y el consumo de fibras. Son factor protector para la aparición del cáncer de esófago, en especial del adenocarcinoma. Entre las causas del carcinoma epidermoide del esófago se consideran los siguientes exceptos: el tabaco y el alcohol es factor de riesgo tanto para el carcinoma epidermoide como para el adenocarcinoma. La galaxia es factor de riesgo para la aparición del cáncer de esófago, pero por carcinoma epidermoide. El síndrome de Plummer-Vinson es factor de riesgo para la aparición del carcinoma epidermoide, pero el flujo gastroesofágico, les dije que es factor de riesgo para la aparición del esófago de Barrett, y el esófago de Barrett para la aparición del cáncer para el adenocarcinoma del esófago. Entonces, la respuesta sería E. Esta no está relacionado con el carcinoma epidermoide, sino con el adenocarcinoma del esófago.